Shalom, shalom, hermanos. El Eterno los bendiga poderosamente. Bueno, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estudiar y profundizar en un libro muy especial, un libro hermoso, un libro profético, un libro el cual no, no lo entendemos de la misma manera dos veces. Quiero, primero que todo, hablarles de algo. Estamos en unos tiempos muy sospechosos, estamos en unos tiempos en los cuales no sabemos eh, qué es lo que viene. O bueno, sí lo sabemos, pero no sabemos en qué momento vendrá. Pero esto todo hace parte de un plan divino. Ahora, sabemos que nuestros tiempos, nuestros días son sospechosos, pero también sabemos de que hay profecías las cuales se han cumplido. Y tal vez algunos podrán argumentar, bueno, pero es que desde hace muchos años están diciendo lo mismo, que ya estamos en los últimos tiempos, que ya se va a acabar todo. Sí, se ha dicho desde hace mucho tiempo, desde incluso los apóstoles en el primer siglo pensaban que iban a ver el regreso del Mesías, pero no lo vieron porque aún faltaban cosas por cumplirse. Por eso mismo quiero hablar de las profecías. Quiero que hablemos del libro del profeta Daniel. Vamos a decodificar este libro, no todo el libro porque en verdad es un trabajo muy extenso, muy largo, pero vamos a estudiar unas pequeñas partes del capítulo 2 y capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Antes de comenzar, me gustaría dar una breve introducción para que conozcamos cuál es el contexto de Daniel, de lo que está escribiendo y por qué lo escribe. Para esto, qué mejor que ir a la palabra, pero como vamos a ir a leer la palabra del Señor, vamos a hacer primero una oración y que sea el Padre guiándonos en este estudio, en este análisis, para que lo hagamos tratando de quitar y eliminar cualquier sesgo, cualquier interpretación y más bien irnos a lo que dice la palabra y cómo lo podemos comparar con lo que ha sucedido en la historia. ¿Ok? Vamos a ver cómo han sido los cumplimientos de esta profecía. Vamos entonces a elevar una oración. Padre Celestial, gracias Señor Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí delante de tu presencia el día de hoy. Porque nos permites iniciar este estudio de este libro tan especial, tan bonito como lo es el libro del profeta Daniel, Padre. Un libro en el cual vemos una, una situación de estos jóvenes hebreos, Señor, los cuales deciden no contaminarse con las cosas del reino para servirte únicamente a ti y tú los elevaste, los hiciste 10 veces más sabios que todos los adivinos que habían en ese tiempo, Señor. Tú les diste gracia, inteligencia y sabiduría. Por favor, Padre, ayúdanos a ser como ellos y no contaminarnos con la idolatría de este mundo, de esta era, Señor. Ayúdanos a poder tener sabiduría, danos entendimiento, danos inteligencia y ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos a poderla también compartir, que la podamos interiorizar para poderla llevar a aquellas personas que están también necesitando de un mensaje, que están con ganas de acercarse a ti, oh Dios. Guíanos en este estudio y permite que sea de bendición para los que lo vean en el futuro. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, amén, ve amén. Bueno, mo- eh, como les dije en un inicio, vamos a leer. Permítanme comenzar aquí la presentación. Eh, ok. Vamos a hacer una decodificación a Babilonia. Vamos a ver la conexión entre la profecía bíblica y la evidencia arqueológica basados en lo que encontramos en el libro de Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Para esto quiero que entendamos algo, que podamos ver
cómo estos capítulos se conectan entre sí. Debemos entender que hay un sistema para poder escudriñar la palabra, para poder escudriñar las escrituras, y en este caso con el libro de Daniel hay una relación directa entre el capítulo 2 y el capítulo 7, así como lo vemos también entre el capítulo 3 y el capítulo 6, el capítulo 4 y el capítulo 5, pero esto será tema para otro video, para otra enseñanza, y hablaremos más o menos de este sistema, de este modelo literario, el cual encontramos de manera repetida en las escrituras. Entonces, vamos a iniciar leyendo Daniel, eh, capítulo 2, verso 1. Inicia diciéndonos lo siguiente. Ok, permítanme apagar esta luz que me está molestando la vista. Ok, en el año segundo de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño. Vamos a ponerlo que se pueda ver bien. Ok, ahí se ve. Tuvo un sueño y su espíritu se perturbó de manera tal que no pudo seguir durmiendo. Y el rey hizo llamar a los magos, astrólogos, hechiceros y caldeos para que interpretasen el sueño del rey. Vinieron pues y se presentaron ante el rey, y el rey les dijo: He tenido un sueño y mi espíritu se desespera por entender este sueño. Entonces los caldeos respondieron al rey en lengua aramea: Vive por siempre, oh rey, y di a tus siervos cuál fue ese sueño, y te haremos saber la interpretación. Y respondiendo el rey le, le dijo a los caldeos: El asunto se me olvidó, pero si no me hacéis saber el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Sin embargo, si me declaráis el sueño y su interpretación, recibiréis regalos, recompensas y grandes honores de parte mía. Solo declaradme el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: Refiere el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos interpretación. Y respondió Nabucodonosor y les dijo: En verdad veo que ponéis dilaciones, porque sabéis que es un asunto que tengo ya decidido. Si no me mostráis el sueño, una misma será vuestra sentencia, pues os habéis confabulado en mentirme con palabras falsas mientras pasa el tiempo. Declaradme de una vez el sueño y sabré que podéis interpretármelo. Aquí vemos la respuesta de los caldeos: Señor, no hay hombre en la tierra que pueda declararlo. Ningún rey, por poderoso que fuera, ha podido cosa semejante a mago astrólogo, ha pedido cosa semejante a mago astrólogo caldeo alguno. Porque el asunto que el rey demanda es cosa ardua, y no hay quien pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. El rey Nabucodonosor está pidiendo que se le diga un sueño el cual tuvo y su interpretación. La palabra es clara con esto. El que no se los dé, si no se lo dan, serán eh, sentenciados a la muerte. Ninguno de los sabios, magos, astrólogos, sabios que había en ese tiempo fue capaz de declarárselo, excepto alguien, el, eh, el profeta Daniel. Vamos más adelante, aquí pueden continuar leyendo qué es lo que dice exactamente, pero vamos un poco más adelante a lo que queremos. Dice, verso 26. El rey preguntó a Daniel, al cual llamaba Belsasar: ¿Podrás tú acaso hacerme saber el sueño que vi con su interpretación? Daniel respondió delante del rey y dijo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden revelar al rey. Pero Dios existe en los cielos, el cual revela los misterios, el cual hace conocer al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, las visiones que has tenido en cama. Estando tú, oh rey, en cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado el misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en cualquier otro ser viviente, sino
para que se dé a conocer la interpretación al rey, para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Oh rey, mirabas y he aquí una imagen colosal, una estatua que era gigantesca y cuya gloria era sublime. Estaba de pie delante de ti, y su aspecto era asombroso. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que fue cortada una piedra, no con mano humana, y golpeó la imagen en los pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, que el viento arrebata sin que de ellos quede rastro alguno, pero la piedra que golpeó la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, y ahora diremos al rey su interpretación. Oh rey, tú eres el rey más poderoso, a quien el Señor Dios de los cielos ha dado el reino y el poder y la fortaleza y la majestad. Y donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo y las aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, que todo destroza, que corta todo árbol, así sacudirá toda la tierra. Y lo que viste en los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, representa un reino dividido. Pongamos mucha atención a esto, según viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Según viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Aquí podemos ver la interpretación del sueño del profeta Daniel y la explicación del sueño y la interpretación hacia al rey Nabucodonosor. Y en este momento es donde quiero que empecemos a hacer la conexión. Ya sabemos de que se habla de una estatua con cabeza de oro, pecho de plata, muslos de bronce, piernas de hierro y pies de barro y hierro. Entonces, ya tenemos esto. Vámonos al capítulo 7 del libro de Daniel, donde se nos va a hablar también de algo muy interesante, de un sueño y unas visiones que tuvo el profeta Daniel. Perfecto. Dice, en el año primero de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Enseguida escribió el sueño donde refería al tema del asunto. Y habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna, y aquí de los cuatro vientos de los cielos se desataron sobre el mar grande, y cuatro grandes bestias diferentes la una de la otra subieron del mar. Vamos a hablar de cada una de las bestias de una manera pausada, ¿ok? Vamos a ir por la primera bestia, verso 4 del capítulo 7 del libro de Daniel. La primera era como león, pero tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y ella fue alzada de la tierra y puesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Quedémonos acá, una bestia, un león con alas de águila. ¿Qué nos puede enseñar esto? ¿Qué podemos aprender o cómo lo podemos conectar? Porque nos habla de cuatro bestias y en el capítulo 2 se nos habla de cuatro reinos. Entonces vamos a ver cómo estas bestias se relacionan con los reinos que encontramos en la visión de Nabucodonosor y cómo podemos entender estos reinos en el plano histórico, que es demasiado importante. Entonces, vamos a dar inicio a la presentación. La visión del rey, la cabeza de oro. En el capítulo 2 se nos interpreta el sueño del rey Nabucodonosor sobre una gran estatua metálica. La identidad de la cabeza es explícita. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Luego dice,
tú eres aquella cabeza de oro. Esto lo encontramos en Daniel 2, 36 al 38. El texto bíblico identifica directamente a Nabucodonosor y y por extensión a su imperio, Babilonia, como el primer reino en la sucesión histórica. Entonces sabemos que la cabeza de la estatua es el rey Nabucodonosor. Ahora, ¿cómo lo podemos enlazar con la primera bestia? Años más tarde, en el capítulo 7, Daniel recibe una visión propia. Ya no ve metales, sino cuatro bestias que suben del mar. La primera corresponde al primer reino. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Daniel 7:4, el texto que acabamos de leer. Entonces vamos a ver el enlace estructural, el quiasmo. Quiasmo son paralelismos o son formas que se repite una estructura literaria eh, en, eh, en distintas maneras. Tenemos quiasmos sintácticos, tenemos quiasmos cuando son simétricos, tenemos también conceptuales. Entonces aquí vamos a ver este tipo de quiasmo. Al superponer ambas visiones, obtenemos una certeza interpretativa. Si la cabeza de oro es Babilonia, entonces el león alado es la representación simbólica de este mismo imperio. Pero ¿por qué Dios elegiría un león para representar a este imperio en específico? Bueno, vamos a ver las pruebas arqueológicas, que es lo que se hace muy interesante de esto. El león como símbolo nacional. Para un judío exiliado en Babilonia como Daniel, el león no solamente era una metáfora abstracta, era el logo oficial omnipresente del imperio. El león era el animal sagrado asociado a Ishtar, la diosa babilónica de la guerra y del amor. Aquí podemos ver la puerta de Ishtar. Es la prueba más contundente que se encuentra en la arquitectura de la ciudad misma. La puerta de Ishtar, perdón, era una de las 8 entradas de la Babilonia anterior. Estaba decorada con miles de ladrillos vidriados de un color azul profundo, diseñados para intimidar e impresionar. Vemos el león de Babilonia. En las ruinas de la ciudad se encontró una imponente escultura de granito negro representando un león de pie sobre un hombre derrotado. Simbolismo del león es el poderío militar del imperio y su capacidad para someter a sus enemigos. Aún hoy, este león permanece como símbolo nacional en Irak. Eh, Vemos arte en Mesopotamia. La visión de Daniel 7 describe un león con alas de águila, y esto también tiene una base histórica fascinante en el arte de la región. En Mesopotamia era muy común ver estas criaturas híbridas, leones o toros con alas y cabezas humanas. Estas figuras, llamadas Lamasu o Shedu, custodiaban las entradas de los palacios reales. Ahora, el testimonio de Jeremías se nos habla precisamente: el león sube de la espesura y el destructor de las naciones está en marcha. La metáfora del león no es solamente exclusiva de Daniel, sino que otros profetas contemporáneos identificaron a Babilonia de la misma manera. La Biblia mantiene una coherencia interna perfecta en su simbología política. Ahora, unas alas arrancadas. ¿Qué simbolizan las alas? La profecía describe un cambio drástico. La bestia pierde su velocidad. Las alas representan velocidad y es obligada a pararse como un humano y recibe un corazón de hombre. Esto no es algo aleatorio, esto es histórico. Recordemos esto muy bien, por favor. Las alas representan la velocidad, porque más adelante vamos a ver las alas en otra de las bestias. La humillación de Nabucodonosor. La transformación del león refleja históricamente la vida del rey Nabucodonosor. Tras un periodo de locura en el que vivió como una bestia, lo vemos en el Daniel capítulo 4, el rey fue restaurado y reconoció al Dios del cielo. El momento en el que se le dio corazón de hombre representa su humanización ante Dios. Conclusión: el caso de Babilonia. La cabeza de oro y el león alado son el mismo reino.
en el momento que el rey Nabucodonosor está con todo su poder militar, está, podemos decir, con su cordura, representa este león alado que puede dominar de manera veloz. Cuando Nabucodonosor se vuelve loco, entra en locura porque Dios lo castiga, pierde sus alas, pierde su poderío, pierde su velocidad y vemos más adelante en la historia qué es lo que pasa con el reino de Babilonia. La arqueología nos demuestra que los ladrillos y las estatuas confirman que el león era la identidad nacional de Babilonia. Y como ya acabo de mencionar, las alas arrancadas narran la biografía específica del rey Nabucodonosor. La profecía y la historia nos cuentan la misma historia. Ahora continuamos con el siguiente animal, el oso y la plata, el pecho de plata de la visión de Daniel capítulo 2. Dos visiones separadas por décadas, un solo imperio histórico. Esta presentación examina cómo los símbolos bíblicos de Daniel 2 y Daniel 7 predicen con exactitud la naturaleza política, militar y económica de la hegemonía medo-persa, decodificando la profecía a través de la historia y la arqueología. La evidencia textual, Daniel 7:5, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Ahora, vamos a entender esto. Tenemos 3 especificaciones, 3 descripciones de esta bestia. Una postura asimétrica, se alzaba de un costado. Tenemos 3 costillas en su boca, entre sus dientes, y tenemos un mandato: devora mucha carne. Vamos a ver qué significa cada una de estas cosas y cómo lo podemos conectar con la plata y con el siguiente imperio. La transición del poder del oro a la plata. El pecho y los brazos de plata simbolizan un reino inferior, en gloria al oro babilónico, pero más vasto y duro en su composición. La elección de la plata no es accidental, representa una estructura económica que sostuvo al imperio más grande que el mundo había visto hasta ese entonces. La bestia es un oso que reemplaza al león. La profecía marca un cambio de era tras la caída de Babilonia. Vamos a ver lo que era la economía de la plata. La correlación histórica del metal es literal. El imperio medo-persa fue la primera potencia en sistematizar el cobro de tributos a escala masiva, exigiendo el pago específicamente en plata. Mientras Babilonia era conocida por la acumulación de oro ornamental, Persia construyó su maquinaria estatal sobre la circulación de la moneda y de los impuestos. El dárico y el ciclo, los persas lo estandarizaron a la economía del mundo antiguo para financiar sus vastas campañas militares. Entonces ya vemos que hay una relación entre el pecho de plata y, y el imperio medo-persa, que era reconocido por el uso de la plata. Ahora, el león dice de que se alzaba de un costado. El oso no estaba de pie de manera uniforme, estaba inclinado. Representa una simetría política en la coalición. Originalmente, los medos eran la fuerza dominante, pero bajo Ciro el Grande, los persas tomaron el control hegemónico. Tuvieron más poder. La profecía captura la realidad exacta de un imperio dual donde una facción, en este caso los persas, terminó elevándose por encima de su socio, teniendo más poderío militar. Las 3 costillas simbolizan 3 reinos, 3 conquistas. Representan las 3 grandes potencias que Medo-Persia tuvo que devorar para consolidar su supremacía. No son víctimas al azar, representan la captura total de los puntos cardinales estratégicos necesarios para el dominio mundial. Vemos cómo capturaron a Egipto
en el 525, a Lidia en el 546 y a Babilonia en el 539. Todo esto antes de la era común. Es decir, un imperio que acabó en su boca, devoró tres grandes imperios que gobernaban el territorio, para de esa manera establecerse como los soberanos. Levántate y devora mucha carne. Este mandato no solamente, esto no es sobre velocidad, sino sobre volumen. El imperio medo-persa fue una entidad masiva que absorbió territorios a una escala nunca antes vista. A diferencia de reinos anteriores, los persas unificaron bajo una sola administración las tierras que iban desde el río Indo hasta el Mediterráneo, cumpliendo literalmente la orden de consumir mucha carne. Vemos nuevamente cómo se corrobora la profecía y cómo lo podemos ver en la historia. También vemos arte el arte persa que confirma identidad. A diferencia de la ferocidad del arte asirio, los relieves de Persépolis muestran orden. Las filas interminables de soldados y las delegaciones de 23 naciones llevando tributo proyectan una imagen de control administrativo pesado y estructura inamovible. Es la visualización política de la fuerza del oso. También la logística de esta bestia, de este oso. El oso se conoce porque sobrevive al invierno acumulando grasa. De igual manera, los persas fueron los primeros en crear un sistema imperial sostenible para alimentar a su inmenso cuerpo militar en las situaciones en que se encontrasen. Tenían una infraestructura de caminos reales y de correos para mover información y poderse comunicar desde un extremo del imperio al otro. Y también tenían un sistema de impuestos para acumular recursos de una manera implacable. Este imperio no solamente conquistaba, sino que engordaba, absorbía la riqueza de las naciones conquistadas para sostener su pesada maquinaria de guerra. El simbolismo no es genérico, es geográficamente preciso. El oso pardo sirio habita en las montañas de lo que hoy es Irán y el este de Turquía, el corazón del territorio medo. El animal, este era el animal más fuerte y temido de estas tierras altas. Para un medo o un persa, el oso era la metáfora perfecta de poder local, no algo exótico, sino dominante y familiar para ellos. Conclusión. La profecía fue cumplida. La historia confirma la visión. Los brazos de plata y el oso asimétrico no son mitos vagos, sino descripciones precisas de una realidad geopolítica. Un imperio de dos naciones, el costado alzado, tres victorias estratégicas, las tres costillas en sus dientes, y una fuerza masiva y aplastante, el oso. Siglos después de la visión, los registros arqueológicos validan cada detalle del ascenso y la naturaleza del imperio medo-persa. Hay algo que me gustaría agregar antes de continuar, y es que veamos y prestemos atención a lo quirúrgicamente preciso que son las profecías, cómo Daniel las escribió, las recibió del Padre decenas, centenas y ya luego tal vez 1000 años antes que se dieran, que la historia las comprobase y cómo podemos ver cómo se cumple todo el pie de la letra, tiene una belleza que uno solamente puede sentarse y decir, Dios, esto eres tú, esto es por ti. Y si se ha cumplido todo esto al pie de la letra con tanta precisión, no tengo ni la más mínima duda que lo que falta también se va a cumplir con la misma precisión. Entonces vamos a continuar con la siguiente bestia, que nos dice la palabra en el verso 6 del libro de Daniel. Nos dice, después de eso seguí observando y aquí otra bestia semejante a un leopardo, que tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía además 4 cabezas y le fue dado dominio. Ok, una tercera bestia y en el capítulo 2 un tercer reino representado por el bronce. Entonces vamos a ver qué es esto.
cómo entra Grecia en la profecía. Se nos muestra en la historia secular, se registra el ascenso de Grecia como una conquista militar. El libro de Daniel lo registró siglos antes como una inevitabilidad divina. Este análisis conecta la simbología profética con la evidencia arqueológica tangible del imperio de Alejandro Magno. Vamos a ver el arquitecto de la historia. Para el historiador secular, el ascenso de Grecia es una serie de batallas y tácticas, pero para los estudiosos de la Biblia es el cumplimiento de un diseño arquitectónico revelado a Daniel bajo símbolos específicos. Capítulo 2 de Daniel nos habla del metal, el bronce, que da una identidad. Capítulo 7 se nos habla de la bestia, el leopardo, que representa velocidad con sus 4 alas. ¿Se acuerdan que les mencioné hace 5 minutos, 10 minutos, que pongamos mucha atención con el oso, perdón, con el león con alas, que representa velocidad y poder? Las mismas alas representan velocidad en un leopardo, mucho más rápido. Y también vamos a ver la fragmentación, la parte política, porque es un leopardo con 4 cabezas, y en el capítulo 8 también se nos habla de un macho cabrío con un cuerno que luego se fragmenta en 4. Daniel escribe esta profecía en el 530 antes de la era común, y el nacimiento de Alejandro Magno es en el 356 antes de la era común. Hay una separación de 170 años. Entonces, bueno, si hay una separación de 170 años, va a haber algo muy interesante. Vamos a ver cómo lo que se escribió 170 años antes se da en cumplimiento con el nacimiento de este emperador, de este rey. Vamos a comenzar con la identidad de los hombres de bronce. Esta era la manera que se conocía a los, a los soldados griegos. El tercer imperio no es de oro, no es de plata, sino que es de bronce. No es accidental, sino que es una descripción técnica de la maquinaria de guerra griega. Hoplitas, a diferencia de los persas, que utilizaban armaduras de cuero, escamas de hierro, el soldado griego perfeccionó el uso del bronce en sus petos, cascos y su gran escudo redondo, llamado oplón. El bronce también es un metal que resuena más fuerte que el oro. Simbólicamente, esto representa la fama estrepitosa y la expansión cultural del helenismo. Aquí podemos ver nuevamente la imagen de la estatua, cabeza de oro, brazos de plata, y ya estamos aquí en los muslos de bronce. La velocidad del leopardo alado. Daniel 7:6 se nos habla de esto. El leopardo por naturaleza es un depredador de emboscada rápida, es uno de los animales terrestres más veloces. Y la profecía le añade 4 alas de ave. Si el leopardo representa rapidez, las alas representan una velocidad sobrenatural, casi aérea. Y el cumplimiento histórico lo podemos ver precisamente con Alejandro Magno, que no simplemente marchó sobre el mundo antiguo, sino que prácticamente voló sobre él. En la historia militar, ninguna potencia ha cubierto tanto territorio en tan poquito tiempo como lo hizo él. Tuvo una conquista a velocidad relámpago. En 12 años, de entre el 334 al 323 antes de Cristo, tuvo la conquista de toda esta zona. Alejandro Magno en 12 años desmanteló el imperio persa y extendió sus fronteras hasta la India. Con una táctica que rompía la falange macedonia, rompía líneas enemigas a un ritmo que los ejércitos pesados del oriente no podían contrarrestar. La profecía de las alas se cumplió en la logística. Fue una campaña continua sin pausas significativas. En Daniel 8 se nos habla de un cuerno quebrado. Para eso quiero que vayamos y leamos un momento lo que dice Daniel capítulo 8.
nos dice, aquel macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor poder, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos de los cielos. Y uno de ellos salió, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia el norte y hacia la tierra gloriosa. Y exaltado hasta las estrellas del cielo, fue arrojado con parte de las estrellas a la tierra y fue hollada por él. Ahora, quiero que vayamos a lo que es la interpretación de este versículo. Esto lo encontramos en el verso 21. El, ma- el macho cabrío es el rey de Grecia y el gran cuerno entre sus ojos es el primer rey. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que esa nación se levantarán 4 reinos, aunque no con la misma fuerza de él. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores hayan completado su transgresión, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder será enorme, pero no por su propia fuerza. Bueno, y aquí continúa. Entonces vamos a ver los 4 cuernos. En la cúspide de su poder, el cuerno grande, que ya leímos en el verso 21 del capítulo 8 del libro de Daniel, que el cuerno significa, el grande cuerno, el primer rey de Grecia. Este es Alejandro Magno. Él fue quebrado cuando murió en Babilonia a los 32 años sin un heredero consolidado capaz de sostener la inmensidad del territorio. Y la profecía dice que en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. La unidad de la visión del leopardo se disuelve a una a una hidra de 4 cabezas. Y aquí es donde entran los diáconos, las 4 cabezas, los 4 reinos o los 4 cuernos. Tras las guerras de los diáconos, el imperio se estableció en 4 divisiones exactas, tal como se predijo siglos atrás por el profeta Daniel. Seleuco I, el imperio Seleucida; Ptolomeo I, Egipto; Casandro, Macedonia y Grecia; y Lisímaco, Tracia y Asia Menor. Ellos eran los 4 generales de Alejandro Magno, los 4 principales generales, tomaron el poder del imperio griego, se dividieron el imperio. Y esto eh, podemos entenderlo, este verso ya lo leímos, podemos ver cómo se demuestra esta división bajo la unidad, bajo el imperio, bajo el gobierno de Alejandro Magno. Las monedas acuñadas representaban un poder centralizado con la cara de Alejandro, pero posteriormente las monedas acuñadas independientemente por los 4 generales, apareció las monedas ptolemaicas, seleucidas, con distintas formas, eh, disti- con distintas formas que confirman la ruptura administrativa. Aquí vemos de un reino que pasaba de una misma moneda, pasa a 4 monedas dividido en sus territorios. Lo que la arqueología confirma lo que la teología predijo, una fragmentación política de manera irreversible. Aquí vemos la precisión de la providencia. Vamos de nuevo a repasar. El bronce representa la tecnología militar exacta, los hoplitas. Las alas, la velocidad anómala de la conquista, 12 años para conquistar medio mundo. Y 4 cabezas, la división política específica, los diáconos. La historia de Grecia no fue un accidente caótico, sino un capítulo escrito antes de ser vivido. Daniel demuestra que la historia es, en última instancia, su historia. Y aquí es donde quiero que empecemos a entrar más en materia. Vamos a hablar de una cuarta bestia. Ya hablamos de 3 bestias, las cuales representaron 3 imperios: los babilonios, los medopersas y los griegos. Pero esta cuarta bestia es muy interesante y, por favor,
Presten muchísima atención. Pónganle mucho cuidado a lo que es esta cuarta bestia, al sistema que representa, dónde la encontramos y dónde la volveremos a ver. Entonces, vamos a ver la anomalía zoológica. La profecía de Daniel 7 introduce una cuarta bestia sin comparación con el reino animal. El texto la describe como algo espantoso, terrible y en gran manera fuerte. A diferencia de las anteriores, esta entidad posee grandes dientes de hierro. Este detalle metalúrgico no es poético, es el vínculo clave con la secuencia histórica de Daniel capítulo 2, las piernas de hierro. Y para eso quiero que leamos lo que nos dice. Verso 7 nos dice, Daniel 7:7. Después de eso vi más visiones nocturnas y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, fuerte en gran manera, teniendo grandes dientes de hierro, con los cuales devoraba y descuartizaba, y lo sobrante lo aplastaba con sus patas. Era muy diferente a todas las bestias que había visto antes, y tenía 10 cuernos. Estaba observando los cuernos y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, el cual tres, ante el cual tres de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz, y he aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Una bestia totalmente distinta a lo que Daniel había visto, a lo que cualquiera había visto. La evidencia del material, la tecnología del hierro. Ya sabemos que nos fuimos cabeza, brazos, muslos de distintos materiales. Vamos ahora a las piernas de hierro. ¿Y qué representa el hierro para este nuevo imperio? El imperio que conquistó el mundo después de Grecia fue Roma. Y Roma no solamente conquistó el mundo, sino también que dominó la metalurgia del hierro de una manera que superó al bronce griego. Esta superioridad tecnológica permitió al imperio triturar y desmenuzar a sus oponentes, cumpliendo literalmente la descripción profética. Aquí podemos ver algunas imágenes de lo que son las espadas que tenían y las armaduras. La fuerza de la bestia no residía únicamente en su ejército. El hierro simboliza también la estructura legal inflexible, el derecho romano, que impuso un control férreo sobre la cuenca del Mediterráneo. Roma creó una maquinaria de estandarización política y judicial que ató a las naciones bajo un solo sistema. Un sistema el cual fue fragmentado en el 476 después de Cristo. Roma conquistó todo el mundo con su poder. Esta bestia, con sus dientes de hierro, descuartizó a todo aquel que se le hacía por delante hasta el año 476, y la historia y la arqueología nos confirma que Roma no fue simplemente conquistada para desaparecer. Tras su caída oficial en este año, el imperio se fragmentó. Y aquí comienza la fase de los 10 cuernos. Recordemos, de nuevo, dice eh, el versículo 7 de Daniel que esta bestia tenía 10 cuernos. Estos 10 cuernos representan 10 tribus bárbaras que no solamente invadieron, sino que se asentaron, transformando el mapa político de lo que hoy conocemos como Europa. Mucha atención a lo que se viene a continuación. Los 10 cuernos en el genoma de las naciones modernas. El registro histórico identifica las tribus específicas que heredaron el territorio romano. La mayoría de estas naciones persisten hasta el día de hoy. Vamos a hablar de las naciones bárbaras. Los alemanes, la nación moderna, Alemania, persiste. Los francos, Francia, persiste. Los anglosajones, Inglaterra, hoy en día, persiste. Los borgoñones, Suiza, Francia, aún persiste. Los visigodos
España aún persiste, los suevos Portugal y los lombardos Italia. Estas 7 naciones todavía persisten. Inicialmente comenzaron como estas tribus antiguas bárbaras, las cuales fueron la división de la Roma, del gran imperio romano. Las tres, eh, las tres costillas, los tres cuernos, perdón, arrancados. La lista original de 10 reinos, 3 han desaparecido completamente de la historia moderna. Esto cumple con precisión Daniel 7:8. Un cuerno pequeño surgiría y delante de él 3 de los primeros cuernos serían arrancados de raíz. Los 3 cuernos, las 3 tribus bárbaras, eran los vándalos, que representaba el norte de África, están extintos. Los érulos, Italia, están extintos. Y los ostrogodos, Italia, también están extintos. Estos 3 cuernos cayeron. Pero la profecía nos dice, un cuerno pequeño surgiría y delante de él 3 de los primeros cuernos serían arrancados de la raíz. ¿Quién es este pequeño cuerno que surge, que arranca estos 3 grandes cuernos? Ya nos vamos a dar cuenta y es aquel cuerno que ha estado en dominio. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué tenían en común estas 3 tribus que desaparecieron? La historia eclesiástica y las crónicas de Justiniano revelan el motivo: el arrianismo. Estas tribus seguían una rama del cristianismo que negaba la divinidad absoluta de el Mesías, considerada una herejía letal por la Iglesia de Roma. Su eliminación no solamente fue una guerra territorial, sino una limpieza dogmática para proteger el dogma romano. El primer caso, el primer cuerno que es arrancado de raíz, son los érulos en el 493 después de Cristo. Los primeros en caer ocupaban Italia y representaban una amenaza directa al control de la antigua capital. Ellos fueron eliminados bajo la instigación del Imperio de Oriente utilizando a los ostrogodos como fuerza de choque. Para el año 493 su poder había sido quebrado. Recordemos, los ostrogodos es otro de los imperios el cual fue también exterminado. Continuamos en el 534 con los vándalos. Asentados en el norte de África, los vándalos eran ferozmente arrianos y hostiles al sistema católico. El emperador Justiniano envió a su general Belisario con un propósito claro: aniquilar la oposición. En el 534, la nación vándala fue borrada del mapa, limpiando la región para la ortodoxia romana. 534 después de Cristo. Un año antes de esto, en el 533, se dio un edicto, el edicto Justiniano, el cual ya vamos a ver de qué trató. Los ostrogodos, aunque sirvieron para eliminar a los érulos, los ostrogodos finalmente obstruyeron la supremacía papal en Roma. Fueron expulsados de la ciudad y su derrota final marcó el fin de la resistencia arriana en la península. ¿Qué sucede? En el 533, después de la era común, por un edicto, el edicto Justiniano, se le estaba otorgando una supremacía a la Iglesia Católica, la cual iba a poder controlar no solamente la parte religiosa, la parte religiosa, sino también la parte política. Va a tener un control absoluto y un poder inimaginable. Los ostrogodos se opusieron porque decían: no queremos esta supremacía papal. Entonces fueron exiliados, fueron expulsados y finalmente borrados del mapa en el año 538. Y este es el inicio de una nueva hegemonía. Con los 3 obstáculos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, el camino quedó libre. En el año 538 marca la transición del poder imperial, fragmentado a un sistema religioso político centralizado. El cuerno pequeño había asumido el vacío de poder por los césares.
tal como lo predijo el profeta Daniel. Nuevamente 538 después de Cristo, después de la era común. Grábense, por favor, este año en la cabeza, 538. ¿Por qué? Porque vamos a ver una conexión impresionante con esto. La secuencia es matemáticamente exacta. La historia secular y la evidencia arqueológica confirman punto por punto la visión profética de Daniel 7. No es coincidencia, es un mapa anticipado de la historia europea. El imperio de hierro representa Roma, la cual fue fragmentado, tenía 10 naciones y se eliminó 3 opositores en distintas épocas para que naciera un cuerno, un pequeño cuerno que sería el que iba a dominar. Este pequeño cuerno representa la Roma papal y vamos a ver una cronología y una profecía. Quiero que veamos donde se nos dice, vamos a ver, ok, eh, vamos a ver dónde está, estoy buscando un versículo, perdón, esto, si no estoy mal, esta es en el capítulo 2 de Daniel. Ok, un momento, por favor. Ok, bueno, ya ahorita vamos a leer, es capítulo 7, verso 25, 23 en adelante. Entonces, en un momento vamos a leer esto. Tengamos esto claro. La cuarta bestia representa a Roma. Cuando sale el pequeño cuerno que derriba a los otros 3, representa a la Roma papal. Entonces, veamos lo que nos dice la palabra en Daniel 7:23. La cuarta bestia será un reino, un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los reinos. Devorará, trillará, despedazará toda la tierra. En cuanto a los 10 cuernos de ese reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Ya vimos quiénes son estos 10 reyes y vimos quiénes son los 3 reyes que derribaron. También estamos aprendiendo quiénes son, quién es este cuerno, este nuevo rey que sale. Dice, hablará palabras contra el Altísimo y quebrantará a los santos del Elión, intentará cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Pero el juez se sentará y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Ok? Tengamos esto en mente, este versículo. Llegamos a los pies de hierro y barro. Como viste los pies, los dedos en la parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. Daniel 2 nos dice esto. Tras la caída de la Roma pagana, Europa no se convirtió en una sola nación, sino en una mezcla inestable. El Sacro Imperio Romano Germánico personifica esta unión antinatural, naciones políticas, barro, unidas bajo la autoridad de Roma, hierro. Los 3 obstáculos para que el cuerno pequeño, eh, el papado, pudiera ejercer soberanía absoluta, 3 poderes rivales debían ser removidos del escenario europeo. Ya esto ya lo vimos. Eso es lo que les estaba mencionando hace un momento. El decreto, el emperador Justiniano reconoce legalmente al obispo de Roma como la cabeza de todas las iglesias. Fue dado en el 533, sin embargo, en el 538 es cuando eh, se puso en efecto, se empezó a ejecutar este edicto.
538 comienza su hegemonía civil. Ahora, la palabra nos dice, acabamos de leer en el verso 26, perdón, 25, que se les será entregado su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Un tiempo representa un año, es decir, 360 días bíblicos. Tiempos, 2 años, es decir, 720 días bíblicos. Y medio tiempo, medio año, que son 180 días bíblicos. La clave del cifrado es lo encontramos en Números 14:34 y en Ezequiel 4:6, donde se nos da una fórmula: un día por un año, día por año te lo he dado. Cuando el pueblo de Israel mandó espías al desierto, estuvo 40 días en el desierto espiando, y cuando llegaron el Señor los castigó y les dijo: por cada día que pasaron, pasarán un año en el desierto. Entonces, si nos vamos al cálculo del tiempo, tiempos y medio tiempo, recordemos, esta es una manera de decir una cifra, un número de días. Es un total de 1260 días proféticos. También 1260 días equivale a 42 meses. Y encontramos tiempo, 2 tiempos y medio tiempo también en Apocalipsis. Resultado, como les dije, un día por año, 1260 días proféticos. La bestia tendrá capacidad de enseñorearse y tendrá poder y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Durante 1260 años la bestia va a tratar de hacer esto. Y la evidencia teológica de cambiar los tiempos y la ley lo encontramos en el Decálogo alterado. Eliminaron el segundo mandamiento, que es donde se prohíbe las imágenes. Dividen el 10º mandamiento para mantener el número 10, para mantener 10 mandamientos, y cambian el tiempo. Cambian el día de reposo, el día de Shabbat, el séptimo día, al día dominical, a un servicio dominical los domingos, el primer día de la semana. La Iglesia romana reclama este cambio como señal de autoridad eclesiástica suprema. Recuerden, la bestia tuvo la autoridad para cambiar los tiempos y la ley. Y eso fue lo que hizo. Por eso hoy en día se guarda el domingo, porque en estos 1260 años de autoridad de la bestia se cambió la ley de Dios. Ahora, cuando llega el final de este tiempo, ¿se acuerdan que les dije 538 después de Cristo, cuando se comenzó el poderío papal, cuando este cuerno comenzó a reinar y tuvo esta potestad? 538 más 1260, volvamos, porque sé que para algunas personas esto puede ser algo confuso, algo un poco enredado. Entonces vamos a hablarlo un poco más lento, y perdonen que sea repetitivo en esto, pero es necesario. Esta bestia va a estar por tiempo, tiempos y medio tiempo, es decir, 1260 días proféticos, lo que equivale a 1260 años literales de dominio. El dominio inicia en el 538, cuando el cuerno arranca los otros 3 cuernos. El pequeño cuerno arranca los 3 grandes cuernos, el cuerno representando a la Roma papal, ¿ok? Al poder eclesiástico y político que ejercía Roma. 1260 años desde el año 538, cuando tomaron el poder, nos llega justamente al 1798, donde hay un acontecimiento histórico muy importante, y es la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte busca neutralizar la influencia política de la Iglesia. El objetivo no es algo teológico, sino más bien político: acabar con el antiguo régimen de la unión Iglesia-Estado.
Aquí vemos una línea de tiempo en la parte de abajo. 538 después de Cristo comienza el poder de la Iglesia Católica durante 1260 años hasta llegar al 1798, donde Napoleón Bonaparte busca acabar con el régimen. Esto ocurrió en febrero de 1798. Se nos dice en la palabra que esta bestia será herida de muerte. El general francés Louis Alexandre Berthier entra en Roma y proclama la República Romana y toma prisionero al Papa Pío VI. La consecuencia, el Papa muere en cautiverio en Francia y el Código Napoleónico abole el sistema legal de la Inquisición. Conexión profética, fin de la supremacía civil, cumplimiento exacto de Apocalipsis capítulo 13. Para eso me gustaría que podamos ir al libro de Apocalipsis y lo podamos leer, porque qué mejor manera de comprobar y entender las escrituras que leyéndolas. Entonces vamos a buscar Apocalipsis capítulo 13. Ok, aquí lo tengo. Y vi del mar que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Ahora, 10 cuernos, 7 cabezas. Recordemos, la cuarta bestia tenía 10 cuernos sobre su cabeza, ¿verdad? Dice que 7 cabezas. Contemos las cabezas de la bestia, de las bestias presentadas en Daniel. La primera bestia es un león que tenía una cabeza. La segunda bestia es un oso que tenía una cabeza. La tercera bestia es un leopardo que tenía 4 cabezas, ¿verdad? León, oso, 4 cabezas, vamos, 6 cabezas. Y la cuarta bestia no es muy distinta a las demás, no nos da una descripción de un animal, también tenía una cabeza. 7 cabezas en total de las 4 bestias. Y aquí nos dice, una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas y sobre sus diademas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder, le dio su poder y su trono y una gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba grandes blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. 42 meses, como les dije, es lo mismo a 1260 años, 1260 días o tiempo, tiempos y medio tiempo. Algo interesante, le fue dada una boca que hablaba grandes blasfemias. Nos lo dice la palabra. Esto también lo conectamos con el libro de, de Daniel, donde nos dice precisamente esto mismo. Dice ver Daniel capítulo 7, verso 8. Vamos a leerlo directamente desde aquí para que ustedes también lo puedan leer. Yo uso la versión Biblia textual, es la que más me gusta, tiene muy buena traducción, se la recomiendo mucho. Capítulo 7, verso 8 nos dice lo siguiente: estaba observando los cuernos y aquí el cuerno pequeño ante el cual los primeros cuernos fueron arrancados de raíz, y aquí este cuerno tenía como ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, ¿verdad? Hablaba grandes cosas. También se nos habla que daba blasfemia contra Elohim. Nos lo dice en el verso 25. Ya lo habíamos leído, hablará palabras contra
el Elión y quebrantará a los santos de Elohim. Intentará cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su poder por tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero el juez se sentará y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Bueno, amén. Aquí continúa. Vemos la relación y la conexión con Apocalipsis capítulo 13. Una bestia herida de muerte, volvamos aquí, la bestia herida de muerte, la bestia representa a Roma, a la Roma papal, fue herida de muerte en el año 1798. Pero esta bestia, en los tiempos del fin, volverá a tener, será esa cabeza que fue herida de muerte, esta cuarta bestia, recuperará su poder, aquel poder que se le fue quitado. El mundo se va a maravillar y va a servir a la bestia, va a seguirla. Ahora, ¿qué sucede? Esta bestia volverá a tener la potestad que tuvo durante este tiempo. Durante 1260 días, durante 42 meses, va a cambiar la ley, va a blasfemar y va a perseguir a los santos del Elión, aquellos que guardan la Torá, que guardan el Shabbat, que están buscando servir a Dios. Recordemos que la marca de Dios, la marca de Dios, el sello de Dios, perdón, el sello de Dios es el día de Shabbat. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Se nos dice, el sello es el día de Shabbat. La marca de la bestia, la marca que la bestia va a imponer en un futuro muy posiblemente va a ser un sistema dominical, va a imponer la ley dominical donde se va a obligar a guardar y adorar en el día domingo y transgredir el día de Shabbat, que es el día que Dios estableció para ser guardado. ¿Qué nos lleva a esto? ¿Qué nos enseña esto? Que como aquellas cosas que pasaron, recordemos Eclesiastés, todo lo que es ya fue y todo lo que fue será, no hay nada nuevo bajo el sol, todo es un movimiento cíclico, ¿verdad? Todo se repite, cambiando obviamente los factores temporales, pero todo se va repitiendo. La Santa Inquisición, la persecución de la Iglesia católica hacia aquellos que no creían como ellos durante la época de 538 hasta 1798, este poder y esta persecución que la Iglesia tenía se va a repetir en nuestros días. Bueno, decimos en nuestros días porque tenemos la fe que vamos a vivir para el momento del ver el glorioso retorno de nuestro Mesías Yeshua Hamashiach. Ahora, esto que pasó, la persecución se va a volver a vivir por la bestia. Y las pruebas arqueológicas nos demuestran que la bestia que habla Daniel es la misma, es la misma Roma, el mismo imperio romano papal. Pero no solo esto, sino que también Apocalipsis nos confirma que la bestia que se habla, que ve el apóstol, es la misma bestia, no es la misma de hecho, es la unión de todas las bestias que vio el profeta Daniel en el capítulo 7. Es decir, el poderío completo de estos reinos se va a levantar, va a tomar el mundo eh, en el final de los tiempos. Y aquella bestia que representa la Roma papal se va a levantar, va a imponer su sello y aquellos que no lo adoren serán serán dados muertos. Entonces, no hay casualidades, no hay coincidencias, todo esto tiene una razón de ser, tiene un motivo profético, tiene una línea muy precisa que Dios estableció y esto lo podemos comprobar simplemente leyendo las escrituras. Lo podemos comprobar haciendo las conexiones pertinentes y no se requiere profundizar demasiado a usar interpretación de los términos. Esta palabra puede significar aquello, podemos sacar la gematría. Hay cosas, hay códigos que sí son necesarios usar este tipo de recursos, pero hay otros códigos, otros mensajes, otras profecías, otras enseñanzas que no necesitan una interpretación demasiado elaborada.
Podemos conectar fácilmente Daniel con Apocalipsis y también podemos conectar Daniel con de la historia secular. Volvamos entonces a la herida de muerte que fue dada eh, por Alexandre Berthier. La consecuencia fue que el Papa muere en cautiverio en Francia y el Código Napoleónico abole el sistema legal de la Inquisición. Volvemos aquí. La historia confirma la matemática de la profecía. En el 538, expulsión de los ostrogodos, inicio de la soberanía, hubo una unión iglesia-estado, hierro y barro, durante 1260 años y en el 1798, con la captura del Papa por manos del general Berthier, se acaba la soberanía civil. Amén. Me detuve mucho en esto, hice bastante hincapié en este tema porque es de suma importancia que lo tengamos muy claro. Ahora, terminamos ya casi con la roca cortada, el destino de los imperios y el fin de la historia, una investigación forense sobre la profecía de Daniel 2 y la fragilidad de Europa. La anatomía de una fractura anunciada. Daniel 2:43 nos dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con lo otro, como el hierro no se mezcla con el barro. El símbolo. Los pies de la estatua no es de un solo material, sino de una mezcla inestable de fuerza industrial, que es el hierro, y de la fragilidad humana, que es el barro. La palabra clave es la falta de cohesión. Representa un grupo de naciones que están juntas geográficamente y por tratados, pero no están mezcladas como un solo pueblo. Recordemos lo que estábamos hablando hace un momento. Roma representa este imperio romano, bueno, la Roma papal, cuando se fragmenta, representa los pies de la estatua. Y las tribus bárbaras, las 10 tribus bárbaras, que luego quedaron solamente 7 tribus bárbaras, representa precisamente esta mezcla que se va, esas 7 tribus representa lo que ahorita es Europa. Entonces vamos a seguir porque me estoy enredando un poco en la explicación. El apelmazo europeo, juntos pero no mezclados. La realidad actual. Europa hoy es la definición exacta de la profecía. A pesar de tener una moneda común, lo que es el euro, y un parlamento central, la verdadera unidad es algo ilusorio. Existen barreras de idioma, de cultura, de sistemas fiscales y sobre todo orgullos nacionales que impiden la fusión. ¿Se acuerdan? Una de las 10 tribus bárbaras, los anglosajones, la evidencia del Brexit, la salida del Reino Unido, lo que era esa tribu, demuestra que las alianzas humanas son temporales. La soberanía nacional siempre resurge y rompe la soldadura. No se pueden mantener, no se pueden unificar estas naciones porque la palabra nos lo dice, no se pegarán, el decreto inquebrantable de la historia. A lo largo de los siglos, la historia europea ha sido una serie de intentos violentos y diplomáticos por reconstruir el imperio romano. Sin embargo, cada intento ha chocado contra esta sentencia de 3 palabras, no se pegarán. Esto no es coincidencia política, sino que es una barrera profética. Los hombres más poderosos de la historia han intentado romper esta ley, pero ¿qué sucede? Fracasaron. ¿Por qué? Porque no se pegarán. Algunos de los intentos fallidos. Carlomagno, en el siglo IX, intentó revivir el Imperio Romano de Occidente. A pesar de su poder, a su muerte el imperio se fragmentó inmediatamente entre sus hijos. La unidad no sobrevivió al líder. Carlos V, en el siglo XVI, poseedor del imperio más grande de su tiempo, intentó unificar bajo una sola fe y corona, pero no pudo contener las fracturas de la Reforma protestante ni los nacionalismos emergentes.
Continuamos con intentos fallidos. Napoleón Bonaparte. Napoleón no buscaba solo conquistar, sino unificar. Escribió en sus memorias que su sueño era una Europa con una sola ley y un solo pueblo. Su derrota en Waterloo no fue solo una pérdida militar, sino fue la confirmación de la profecía. La fuerza bruta no pudo soldar el barro con el hierro. Quería fundar un sistema europeo, un código europeo, una corte de casación europea. Pero el destino decidió otra cosa. Otro personaje histórico, Adolf Hitler, en el siglo XX. El Tercer Reich fue el intento más violento de forjar el hierro. Hitler buscaba establecer un imperio milenario sobre una Europa unificada por la raza y la guerra. Al igual que sus predecesores, se estrelló contra el muro de la profecía bíblica. No se pegarán. El sistema colapsó en 12 años, dejando a Europa más dividida que antes. Luego vemos una roca cortada, una intervención no humana, parte de la profecía de Daniel capítulo 2. La visión cambia drásticamente. El origen de esta roca no es algo político, no es militar, ni siquiera es humano. No surge de elecciones, de tratados o revoluciones. Representa la intervención directa de Dios en la historia, el reinado del Mesías. La zona de impacto, el tiempo final. La profecía es quirúrgica. La roca no golpea el pasado, que representa la cabeza o el pecho, sino que el impacto es en los pies. Que esto implica el fin del sistema humano ocurre específicamente en nuestro tiempo, la era de la Europa dividida, la era de los pies de hierro mezclados con barro cocido, las alianzas frágiles y la Roma fragmentada. No tenemos que buscar en el pasado. El blanco de esta roca somos nosotros, es nuestro tiempo. El tamo de las eras, dice, al golpear los pies, el efecto es catastrófico para la estructura. Todo el orgullo humano, el oro, la plata, el bronce, el hierro se desmorona simultáneamente. El texto dice que fueron como tamo de las eras. El tamo es la cáscara inútil del trigo que el viento se lleva sin dejar rastro. Los imperios que parecían eternos desaparecen por completo ante la realidad del imperio, del reino del Dios omnipotente. No va a haber un quinto imperio humano. Después de esto, se levantará el monte eterno. Muchos especulan actualmente quién será la superpotencia mundial, quién gobernará el mundo. China, Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte, ¿quién va a dominar el mundo? La profecía indica que no hay lugar para otro metal. La roca se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. Mientras los reinos humanos son temporales, se dividen y caen. El reino de Dios es el único que permanece para siempre. Amén. Se nos muestra un final de una era, se nos muestra un final de un tiempo. ¿Por qué? Porque desde Daniel, desde que fue dada esta profecía, se dieron eh, oro, plata, bronce, hierro y hierro con barro. 5 imperios, 5 reinos iban a gobernar el mundo. Ya pasaron estos 5 imperios. Estamos en el último. Recordemos, recapitulando, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el gran imperio romano, y luego viene la Roma papal. ¿Qué sucede? El reloj profético marca nuestra hora. La estatua de Daniel no es solamente un mapa, es un reloj, y estamos viviendo ya en las uñas de los pies de la estatua. La historia ha validado cada paso. El león ya cayó, el oso ya pasó, el leopardo corrió y el hierro romano se fragmentó. Lo único que falta en la cronología es el impacto.
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y él permanecerá para siempre. Conclusión: la profecía no es vaga, es históricamente verificable. Entender el pasado, la mezcla de hierro y barro, es esencial para comprender la naturaleza del poder religioso y político. Estudia la historia, comprende la profecía. Con esto damos por concluido este estudio sobre el capítulo 2 y el capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Nuevamente, estamos viviendo en las uñas de la estatua. Ya esto no va a dar para más. Ahora solamente podemos decir: ven, Señor, ven pronto porque te estamos esperando. El mundo no va a tener otro imperio. El mundo no va a presenciar el levantamiento de una nueva superpotencia, de una nueva conquista masiva. Porque Dios ya lo dijo: no se pegarán, no habrá unidades, van a estar juntos, pero no se van a mezclar. La Unión Europea está junta, pero no se mezcla. El Imperio Romano Católico, lo que conocemos como la Santa Iglesia Católica, que de santa no tiene, va a volverse a levantar en el final de los tiempos, según nos lo dice Apocalipsis capítulo 13, y cuando se levante va a tomar el poder que se le fue dado también en el periodo de 1260 años en la antigüedad, y va a hacer lo mismo. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser entregados, vamos a ser obligados a quebrantar las sagradas escrituras, vamos a ser obligados a quebrantar, a profanar el día de reposo, el día de Shabbat. Es por eso que, hermanos, tenemos que estar firmes en la fe, tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, porque los tiempos no dan para más. Los tiempos ya están dados, las profecías, como vimos en la diapositiva anterior, es un reloj profético. ¿Qué significa un reloj profético? Nos muestra qué hora está marcando. Las profecías no están dadas para adivinar el futuro. Las profecías no están dadas para decir: en tal año se va a acabar el mundo. Las profecías están dadas para que podamos corroborar con la historia aquellas profecías que se han cumplido y saber en qué parte del reloj profético estamos parados nosotros. Iniciando la enseñanza, iniciando este estudio, les dije precisamente eh, que este, este libro nos iba a permitir conocer qué es lo que pasó. La historia se corrobora. Las profecías en el primer siglo no se habían cumplido aún. Lo que les decía, los discípulos pensaban y creían que iban a ver el retorno de nuestro Mesías. Pero estas profecías aún no se habían cumplido y era muy difícil para ellos poderlas entender y poderlas comprender, porque imagínense una persona del primer siglo esperando que se levante. Bueno, ya estaba el Imperio Romano, podemos decir, listo, estaba a la vez el Imperio Romano, correcto, pero todavía no se había dado el cuerno, sí, que es la Roma católica, la Roma papal. No se había dado la fragmentación, no se había dado los 1260 años o el tiempos y medio tiempo que se nos habla el profeta Daniel. Eran profecías que ellos no podían decir con exactitud qué era lo que iba a pasar. Pero a nosotros se nos ha dado la bendición de poder tener tantas herramientas actualmente para estudiar y para escudriñar las escrituras, que podemos mirar al pasado, podemos comparar con fechas precisas, con años, con evidencia histórica, evidencia en libros, en eh, evidencia arqueológica. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado? Y de esa manera poder ver qué es lo que la Biblia nos está diciendo. Aquí es donde vemos
que no usamos la historia para corroborar la Biblia, sino que usamos la Biblia para ver lo que está pasando en la historia. Me refiero, el profeta Daniel en el 550 más o menos antes de Cristo profetizó la caída del Imperio Romano en el 1778 de la Era Común a manos de Napoleón Bonaparte. Bueno, por orden de Napoleón Bonaparte. El profeta Daniel obviamente no sabía que iba a ser Napoleón, no sabía quién era Napoleón, pero profetizó lo que Napoleón iba a hacer, una herida de muerte a la bestia. Y hoy lo podemos corroborar usando el método historicista para estudiar las escrituras y las profecías. Entonces, hermanos, los invito a que sigamos estudiando, escudriñando la palabra desde sus distintos puntos de vista, desde sus distintos, cuando hablo puntos de vista, desde eh, la parte lingüística, la parte histórica, la parte cultural y la parte regional también, obviamente, eh, donde fue escrito. Cuando hacemos esto, vamos a tener una revelación que posiblemente no habíamos tenido. Muchos de ustedes ya habrán escuchado y ya habían visto sobre esta profecía y cómo se conectan. Muchos otros será la primera vez que lo escuchan. Incluso tendrán que tal vez repetir esta enseñanza, algunos puntos, porque sé que incluso pudimos ahondar mucho más, pero eh, la idea en general es poder mostrar y dar una muestra de aquello que se ha cumplido y que ya estamos en los tiempos finales, prontos a ver el regreso de nuestro glorioso Mashiach Yeshua. Entonces, bueno, acompáñenme por favor ya para finalización. Vamos a orar. Gracias, amado Padre Celestial, por tu palabra que es tan perfecta, por tu palabra que se conecta de una manera quirúrgica, Señor, con los acontecimientos de la historia. Esto nos demuestra una vez más, Señor, y no nos queda eh, ni un poco de duda que tú eres soberano, que tú eres poderoso, que tú, Señor, diste estas profecías para que se cumpliesen. Y así como diste estas profecías, sabemos que las que aún hacen falta, esas profecías que nos prometen la vida eterna, que nos prometen el reinar juntamente contigo, esas profecías que nos prometen, Padre, eh, ese Olánava, ese mundo venidero, ese reino venidero, Señor, tenemos la certeza que también se cumplirán, así como ya se han cumplido tanta cantidad de profecías de manera tan precisa. Gracias, Padre, por la sabiduría que nos has dado. Gracias por el entendimiento. Gracias por las herramientas que nos permites tener para poder facilitar el acceso a la información, por las herramientas que nos permites tener para poder acercarnos a ti, para poder conocer más de ti en distintas maneras, para poder conocer tu palabra en su idioma original, en las traducciones que ha tenido, para poder conocer también la historia a precisión, porque no tenemos que depender de alguien más, no tenemos que depender de ir a una biblioteca, buscar un libro y buscar la página que nos hable el momento exacto de los acontecimientos. Gracias por estas herramientas que nos permites tener para poder seguir estudiando, aprendiendo de ti. Por favor, Padre, ayúdanos a seguir interiorizando esto y poderlo compartir con aquellas personas que lo necesitan, aquellas personas que su neshama, que su alma están sedientas de ti, que quieren conocerte más, que quieren aprender y acercarse más a ti. Gracias, soberano del universo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado este video, que tengan una muy buena semana, una bendecida semana. Este video lo estaremos subiendo en Shabbat, si el Eterno lo permite. Entonces, para los que lo vean en este día de Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat Tov, y
Que el Eterno los bendiga y los guarde. Muchas gracias.